¿Alguna vez te has preguntado por qué la vida parece una constante búsqueda de algo que nunca acaba de satisfacerte? Arthur Schopenhauer, un tipo con más mala leche que tu ex, lo pensó todo y lo pensó de una manera que te hará replantearte si tus problemas son realmente tan grandes. Dame un minuto y te lo explico. A Schopenhauer, nacido en 1788, sí, un hombre tan profundo como antiguo, la vida no le dio un trato amable. Su madre, una famosa escritora de la época, lo consideraba una especie de proyecto fallido. ¿Por qué? Porque él tenía esta costumbre muy poco atractiva. Pensaba demasiado, mientras que todos los demás estaban ocupados haciendo cosas que parecían normales para la época. Él se dedicaba a pensar en por qué todos estábamos tan insatisfechos con nuestras vidas. Y claro, sus conclusiones eran un poco oscuras, como cuando descubres que el helado de la esquina tiene más azúcar del que pensabas, pero sigue sabiendo delicioso. En su famosa obra El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer básicamente dice que toda la vida es un ciclo sin fin de sufrimiento y que eso se debe a algo llamado voluntad. La voluntad es esa fuerza que te impulsa a querer más éxito, más amor, más ropa nueva, más likes en tu Instagram. Y lo peor, según Schopenhauer, es que nunca lo conseguimos completamente. Siempre estamos luchando por algo que no termina de llenarnos. ¿Por qué? Porque queremos lo que no tenemos. Y si lo conseguimos, ¿adivina qué? Rápidamente nos aburrimos y empezamos a desear algo más. La voluntad nunca se satisface. Es como esa parte de ti que siempre quiere más, aunque sepas que no lo necesitas. Pero, volviendo al tema, ¿qué pasa cuando una mujer como yo, y a ver chicos, no me hagan sentir mal por decirlo, es 2024, también podría ser un hombre, se topa con este tipo de pensamientos tan pesimistas? Bueno, para empezar, nos sentimos identificadas. ¿Quién no se siente así en un lunes por la mañana después de ver todas las publicaciones perfectas de la gente en redes sociales? Schopenhauer tenía una forma muy particular de ver las relaciones humanas. Él pensaba que el amor, en realidad, era solo una ilusión, una especie de trampa biológica diseñada para que nos apareáramos y perpetuáramos la especie. Es decir, cuando te enamoras, no es porque hayas encontrado al alma gemela. Es solo la voluntad en acción, jugando a lo grande para asegurarse de que sigamos reproduciéndonos. Chicos, no estoy diciendo que no los ame, solo que Schopenhauer lo vio como una especie de deber evolutivo. Ahora, si viviera hoy, seguramente tendría una cuenta de Instagram llena de citas filosóficas que harían que hasta el chico más superficial de la fiesta se detuviera a pensar por un momento. Pero, honestamente, me imagino que en las fiestas, Schopenhauer sería ese tipo de persona que te haría reflexionar sobre la vida, pero de una manera tan profunda y seria que te daría miedo acercarte. Quizás él sería el tipo misterioso en el rincón que siempre parece estar analizando la gente. Y en cuanto a su atractivo físico, digamos que si uno de sus seguidores se acercara a él con una cerveza en la mano y el típico ¿por qué tan serio?, Schopenhauer podría responder algo como porque el mundo está lleno de sufrimiento y no podemos escapar de él. ¿Te gustaría saber más? Así que imaginen por un segundo, te has preparado toda la semana para salir con amigos, todo para disfrutar, y cuando te encuentras con alguien como él, ¡boom! Nada de superficialidades, nada de conversaciones banales. Él estaría listo para llevarte por el laberinto del sufrimiento humano en una charla profunda. Y claro, no hay vuelta atrás, estás atrapada en su teoría de la voluntad. Pero no es solo en el amor donde Schopenhauer te pondría a pensar, también te cuestionaría tu vida diaria.
De alguna manera te diría que todo lo que hacemos tiene una motivación egoísta y que la verdadera satisfacción nunca llegará, porque la voluntad nunca se satisface por completo. Lo que está en juego no es solo encontrar algo que nos llene, sino enfrentarnos a nuestra naturaleza humana, una naturaleza que nos impulsa siempre hacia el siguiente deseo, sin importar lo que tengamos. Y si tú, como muchas, has escuchado ese dicho, ¿quién no lucha por lo que quiere?, Schopenhauer diría, sí, claro, pero te aviso que ese querer nunca terminará. Es como cuando haces ejercicio y piensas que 1 hora será suficiente, pero luego te dices, un poquito más. Es como esa sensación de no poder parar, aunque sepas que estás buscando algo que jamás terminará de llenarte. Es un concepto aterrador, pero también nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que realmente valoramos en la vida. Y tal vez, solo tal vez, si seguimos el rastro de Schopenhauer, aprendemos que la verdadera paz está en aprender a vivir con lo que tenemos, en vez de vivir siempre buscando lo que no tenemos. Ahora, imagina que eres Schopenhauer. No literalmente. No te pongas a filosofar con una barba de viejo y ese aire de melancolía que, seamos sinceros, no es el look más envidiable en una primera cita. Pero imagina tener esa mente, ese poder para ver la vida desde un ángulo tan crudo y realista. ¿Te gustaría? ¿Quién no querría tener esa sabiduría tan profunda que parece provenir de alguien que ha vivido 1000 vidas y ha absorbido todo el sufrimiento del mundo? Es una fantasía seductora, ¿verdad? Y es que, aunque no lo creas, hay algo atractivo en un hombre que tiene las respuestas a las grandes preguntas de la vida. Es como ese chico misterioso en el bar, que no necesita levantar la voz, porque con un solo comentario filosófico te deja pensando por días. Es como si tuviera el control absoluto sobre las inseguridades y las dudas que todos tenemos, pero si te acercas demasiado, te darás cuenta de algo importante. No todo lo que brilla es oro. Schopenhauer, en su eterna búsqueda de entender el sufrimiento humano, te arrastra a un mar de dudas sobre la felicidad que, en vez de liberarte, te deja sin respuestas definitivas. Si piensas que te vas a encontrar con un príncipe encantado filosófico, spoiler alert, Schopenhauer no lo es. Es un filósofo que creía que la felicidad no es un destino, sino solo un respiro entre los momentos de sufrimiento. Tal vez te suene un poco dramático, ¿verdad? Como esas amigas que, cuando se quejan de algo, parece que su vida es una novela de tragedia griega, pero ¿qué pasaría si, en lugar de verlo como algo pesimista, lo viéramos como una especie de despertar? Una llamada de atención a nuestra tendencia a idealizar la vida perfecta que constantemente nos venden. No, chicas, el famoso filósofo no está diciendo que todo sea terrible y que todo el mundo es un monstruo de la sociedad, pero sí está sugiriendo algo que nos hace pensar. Es como cuando, en una reunión familiar, alguien se suelta con el famoso «¿Y si todos nuestros problemas son solo una forma de ver las cosas? ¿Será que somos nosotros los que realmente nos complicamos la vida?» Porque efectivamente, Schopenhauer no estaba tan interesado en cambiar el mundo. Lo que le preocupaba realmente era que el sufrimiento era inherente a nuestra existencia y que nuestra voluntad de querer más y más es lo que nos lleva a esa interminable rueda de insatisfacción. Vamos, es como esa vez que decides comprar un bolso nuevo para llenar ese vacío emocional solo para darte cuenta de que una vez que lo tienes ya no te interesa tanto. Y así es la vida, la búsqueda constante de algo nuevo, lo que nunca está suficientemente bien. ¿Qué me dices, chicos?
¿No suena como cuando vemos una chica perfecta en Instagram y creemos que esa es la felicidad total solo para darnos cuenta de que el filtro de la foto nos hace creer que la perfección es algo que no existe en la vida real y cuando finalmente la alcanzamos, simplemente lo dejamos ir? Es como cuando buscas un propósito y cuando lo encuentras, te das cuenta de que ya no es lo que querías en primer lugar. Schopenhauer lo sabía, nos lo dijo hace más de 200 años, pero aquí está la parte interesante. En lugar de obsesionarnos con las cosas que no tenemos, Schopenhauer nos invita a Manasita a aceptar la vida tal como es. ¿Acaso no sería liberador, chicas? Imagina que en vez de la búsqueda constante, solo vivieras sin esa presión de tener que mejorar todo el tiempo, como cuando decides no ser tan dura contigo misma, aceptar tus imperfecciones y decir, oye, esto soy yo y está bien. Quizás esto resuene también con los chicos que alguna vez se han sentido presionados por ser el tipo perfecto. No se trata de ser el ideal de belleza o tener la carrera más exitosa, sino de aceptar que tal vez el sufrimiento y los deseos son parte de lo que nos hace humanos. No todo tiene que tener sentido, y esa es una de las grandes enseñanzas de Schopenhauer. La vida no tiene que ser perfecta para ser significativa. ¡Qué alivio!, ¿verdad? Y si hablamos de los ideales románticos, bueno, en cuanto al amor, Schopenhauer era un poco, ¿cómo decirlo?, pesimista, por no decir antirromántico. Mientras que todos estábamos buscando a nuestro alguien especial, él nos miraba con su mirada profunda y nos decía, chicas, chicos, esto solo es biología. No se engañen, el amor es solo un juego evolutivo para perpetuar la especie. No es algo para crear una novela, es un proceso físico. Imagina que en una cita tu chico te suelta esto. ¿Estás buscando el amor verdadero? Claro, pero solo es la naturaleza impulsándonos a propagar nuestros genes. Y en vez de irte corriendo, pensarías, interesante punto. No había visto el amor desde esa perspectiva. Debería conseguir otro café para seguir charlando sobre esto. Y, si honestamente, ¿quién no encontraría eso intrigante? Tal vez un poco desconcertante, pero interesante. En resumen, Schopenhauer no era el hombre que soñamos para una noche romántica, pero sin duda era el tipo de chico con el que podrías tener una conversación profunda sobre todo lo que está mal en el mundo. Y tal vez, solo tal vez, te daría una visión que nunca habías considerado antes. Aquí es donde Schopenhauer se pone realmente interesante y un poco inquietante, si me preguntas. Después de todo, este filósofo no tenía tiempo para las florituras románticas ni para él y vivieron felices por siempre. Para nada. Lo suyo era ir directo al grano, como ese amigo que siempre te da los consejos duros, pero que, por alguna razón, siempre acierta. A pesar de su tono sombrío, Schopenhauer no era solo un quejica, o al menos no uno cualquiera. Este hombre sabía lo que quería y lo que no quería, nada de engañosas promesas de felicidad eterna, nada de esos cuentos sobre alcanzar el amor perfecto o el trabajo soñado. No, él se enfocó en lo que para él era la verdad más profunda de la vida. El sufrimiento es inherente a la existencia humana. Y chicas, antes de que pienses que este hombre era simplemente un aguafiestas, hay algo que debemos considerar. Schopenhauer no estaba en contra de la vida. De hecho, la entendió mejor que muchos de nosotros. Lo que realmente quería era que dejáramos de perseguir cosas que solo nos hacían más infelices, como el éxito vacío o las expectativas irreales de lo que debería ser. Es como cuando estás buscando esa relación perfecta
que has visto en Instagram, donde todo es bonito y siempre hay filtros perfectos, pero te olvidas de que esas fotos son solo un momento y que las vidas reales no siempre se ven tan perfectas. Schopenhauer no decía que no busques amor, solo que no pongas tus expectativas tan altas en algo que inevitablemente te llevará al sufrimiento si no aprendes a disfrutar el proceso. Hablando de amor, imagina este escenario. Un chico te invita a salir a cenar. Llegas, te sientas y él empieza a hablar sobre su visión de la vida, que sinceramente suena como algo sacado de un libro de filosofía, de esos que solo lees en la universidad, pero en versión real. En vez de hablar de lo maravilloso que sería tener una relación de película, él te suelta: mira, el amor no es algo ideal. El amor está motivado por la necesidad biológica de reproducción, como una especie de instinto. Es algo que nos lleva a perpetuar la especie, pero no tiene nada que ver con las fantasías de pareja perfecta. Lo primero que pensarías sería: ¿es este tipo un genio o un total pesimista? Quiero un segundo plato, por favor, y de paso más vino. Pero en serio, ¿no sería una conversación interesante? Schopenhauer decía que la vida es una lucha constante entre el deseo y la frustración, y que la clave para encontrar algo de paz era aprender a gestionar esa lucha. ¿Cómo? Aceptando que las expectativas que tenemos sobre el amor y la vida muchas veces están fuera de lugar. Sí, puede que pienses que su filosofía es un poco dura, pero si eres sincera, tal vez haya algo de cierto en ello. Es como esa vez que pensaste que te encontrarías con el chico perfecto en una cita, pero terminaste dándote cuenta de que en realidad estás mejor sola y no necesitas a nadie para sentirte completa. Esa es una verdad que nos llega fuerte, pero nos libera al mismo tiempo. Y Schopenhauer estaba ahí, animándote a dejar de perder el tiempo en sueños irrealizables. Y a ver, chicas, si un chico que te gusta te habla de esta manera profunda, ¿realmente lo mandarías a la friend zone de inmediato? Tal vez pienses que es un poco raro al principio, pero seguro que después de esa conversación te quedarías pensando en las posibilidades. Quizás incluso lo invitarías a una segunda cita solo para escuchar más de sí sobre esa filosofía tan intrigante que te hace ver la vida de una manera completamente diferente. ¿Quién sabe? Tal vez se convierta en tu nuevo proyecto de investigación personal. Pero, claro, lo que Schopenhauer realmente quería que hiciéramos era dejar de luchar contra lo inevitable. Si vamos a vivir, vamos a hacerlo con plena conciencia de que el sufrimiento es parte del trato. No es bonito, no es fácil, pero es real. Aceptar eso puede liberarnos de una parte del sufrimiento que nos provoca la constante búsqueda de la felicidad o de la satisfacción perfecta. Es como cuando finalmente aprendes a disfrutar de una tarde tranquila en casa, sin presiones externas, como esa amiga que siempre está corriendo detrás de algo nuevo y que, en el fondo, solo necesita detenerse un minuto, respirar y dejar ir la idea de que tiene que tener todo bajo control. Schopenhauer no te dice que dejes de buscar la felicidad, pero sí te invita a replantear cómo y por qué la buscas. ¿Está realmente en lo que crees que está? O tal vez en algo más simple y accesible de lo que pensamos. Lo curioso es que Schopenhauer, con su mirada un tanto oscura y su falta de romanticismo, parece darnos una especie de permiso para dejar de perseguir lo inalcanzable. ¿Y quién no amaría tener a alguien dándote ese tipo de liberación emocional? Tal vez no sea un cupido idealista, pero es el tipo de sabiduría que, en lugar de desilusionarte, te permite crecer. Schopenhauer, como buen filósofo, no se quedó solo con la teoría del sufrimiento,
sino que también profundizó en cómo ese sufrimiento puede definirnos, influirnos y, ¿por qué no?, también hacernos más interesantes. Si estás pensando que un poco de drama nunca viene mal para darle sabor a la vida, en cierto modo, este hombre estaría de acuerdo contigo. Claro, no es que él apoyara que estuviéramos todo el tiempo en modo telenovela de Netflix, pero sí que veía el sufrimiento como una de las grandes fuerzas que nos mueve. Imagina esto, un chico que en su primera cita no solo te habla de la vida, el amor y el sufrimiento, sino que además te lanza una frase como: el sufrimiento es la esencia misma de nuestra existencia, pero solo al aceptarlo podemos encontrar sentido. Claro, esto podría sonar como un mensaje directo de un perfil filosófico en Instagram, y de hecho seguro alguien lo postearía con una foto de atardecer, pero en realidad Schopenhauer lo decía con seriedad. Para él, el sufrimiento no es algo que deberíamos evitar a toda costa, sino algo con lo que tenemos que lidiar. Es como cuando te enamoras de alguien que te hace sentir mariposas en el estómago, pero luego te das cuenta de que no puedes esperar que la relación sea perfecta todo el tiempo. Hay momentos difíciles también, y aunque nos duela, esos momentos forman parte del proceso. Ups, lo dijimos. Esos momentos de ruptura, malentendidos y discusiones inesperadas nos dan lo que necesitamos para evolucionar. Es que claro, cuando eres joven y estás buscando la relación perfecta, de esas que ves en las películas, piensas que todo va a ser miel sobre hojuelas. Pero Schopenhauer sabía bien que eso es un mito, y que la vida real, llena de sufrimiento y frustración, es la que nos enseña realmente lo que somos capaces de hacer. Pero lo que más te sacaría una sonrisa si vivieras en la misma época que él es que, entre tanto sufrimiento, él sí te diría que está bien disfrutar de los pequeños placeres de la vida. ¿No es curioso un tipo que ve el sufrimiento como la esencia de la existencia, pero que también te recomienda disfrutar de un buen plato de comida, de una conversación interesante o de un buen libro? Eso sí, con un tono un poco más serio, ya sabes, como si estuviera escribiendo en su diario secreto, como si al final de la noche te estuviera invitando a que te relajes un rato y disfrutes de un buen vino mientras piensas en las profundidades de la vida. ¿Y qué tal la crítica que haría de las redes sociales? Imagina que Schopenhauer viviera en nuestra época. Seguramente diría algo como: la gente busca la satisfacción inmediata, el like rápido, y eso es solo un escape momentáneo del sufrimiento. ¿Qué sentido tiene vivir en un mundo donde nos estamos martillando la cabeza por validaciones ajenas? Un sabio, ¿verdad? De esas personas que ya no te dejan dormir con las mismas preocupaciones superficiales que tenías antes de escuchar su punto de vista. Es como esa vez que te sientes mal porque, de alguna manera, tus publicaciones en Instagram no están alcanzando el nivel de popularidad que esperabas. De repente, esos likes que antes parecían importantes ya no lo son tanto, porque empiezas a darte cuenta de que la vida no se mide por la aprobación de los demás. Este tipo de pensamientos, aunque un tanto amargos al principio, nos liberan. Schopenhauer diría: el deseo y la satisfacción son trampas. La vida es mejor cuando te das cuenta de ello y dejas de perseguir lo inalcanzable. ¿Y tú qué opinas? ¿Ya no te parece tan urgente el tener que mostrar una vida perfecta en todo momento? Y así, con esta mezcla de sabiduría dura y consejos útiles, Schopenhauer nos invita a hacernos cargo de nuestra vida tal cual es, sin querer que todo sea fácil. ¿No te parece que tiene algo de sexy en ese enfoque? El hombre que te habla del sufrimiento, pero con una claridad tan profunda que te hace pensar que tal vez el sufrimiento no está tan mal después de todo. Nos dice:
Haz de tu sufrimiento una escuela y no te lamentes por lo que no puedes controlar. La chica que se atreve a tomarse las cosas con más calma, sin darle espacio a lo que los demás piensan, podría ser una especie de discípula de Schopenhauer. Y chicas, ¿quién no quiere ser esa mujer que vive sin miedo al sufrimiento, que no tiene miedo de ser auténtica y que ya no le da importancia al qué dirán? Al final del día, vivir nuestra verdad, aunque nos cueste un poco, es la forma más profunda de satisfacción que podemos alcanzar. Y a ese tipo de satisfacción, Schopenhauer sí le tenía un respeto absoluto. Ahora, hablemos un poco sobre ese tipo de personas que te parecen demasiado intensas. Esas personas que a veces se ponen en plan filosófico en medio de una fiesta y te empiezan a hablar sobre el vacío existencial o el sentido de la vida. Lo sé, nos has visto rodando los ojos, pero si le prestamos atención a Schopenhauer, quizá la próxima vez no nos parezca tan extraño. A él le encantaba hablar del sufrimiento, de la lucha constante y en muchos casos de cómo los seres humanos intentamos llenar ese vacío con distracciones. ¿Y qué mejor distracción que las relaciones? No, ya lo dijo Schopenhauer. El amor, que en teoría debería ser la cúspide del bienestar humano, no es más que una de las formas en las que tratamos de huir del sufrimiento. ¡Qué original! Pero no es que él fuera un amargado, buscando siempre lo peor en las cosas. Es que veía que el deseo, la búsqueda de placer, es lo que nos lleva al sufrimiento, ya que nunca estamos satisfechos. Imagina que estás en una relación que, en principio, parece perfecta. Todos los días son flores, corazones y caritas de felicidad en el celular. Pero a medida que pasa el tiempo, te das cuenta de que siempre quieres algo más, un beso más, una llamada más atención, más. Y es aquí donde Schopenhauer aparece con su cara de filósofo serio, con su cita que diría: el amor no es más que una ilusión, y la felicidad que creemos encontrar en él se desvanece cuando nos damos cuenta de que nuestros deseos son insaciables. En otras palabras, nunca es suficiente. Y no estoy aquí para decirte que el amor es un engaño o que todo es sufrimiento. Tranquila, que no soy tan dramática. Lo que Schopenhauer realmente quería enseñarnos es que si estamos constantemente persiguiendo algo que creemos que nos hará felices, nunca alcanzaremos esa felicidad. Siempre habrá algo más, algo que desee nuestro corazón o nuestra mente. Lo que sugiere es que debemos aprender a vivir con lo que tenemos, aprender a valorar lo que sí está bien. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces hemos tenido lo que queríamos, pero seguimos buscando la siguiente cosa que nos haga sentir completos? Es como ese momento cuando por fin lograste algo que pensabas que te haría feliz. Ese trabajo, esa pareja, ese viaje, ese outfit perfecto. Pero al llegar allí te das cuenta de que, en el fondo, ese sentimiento de satisfacción no es eterno. El más nunca se termina, porque el deseo siempre sigue. ¿Acaso no es una especie de condena en la que todos nos encontramos? Nos pasamos la vida buscando ese algo que creemos que nos hará felices, cuando lo que necesitamos es aprender a disfrutar lo que ya tenemos. Aquí es cuando Schopenhauer, que probablemente sería el tipo que te diría esto en una conversación profunda, mientras tomas un café, y no te mentiré, sería un buen momento para invitarlo, nos invita a aceptar el sufrimiento como parte de la vida. Sí, aceptarlo, porque cuando lo aceptamos, dejamos de luchar contra él y dejamos de depender de la búsqueda constante de algo que nunca va a llegar. Es como si nos quitáramos una pesada carga de encima, una carga que nos decía que debíamos ser más, tener más y estar siempre buscando algo más. Schopenhauer sería el primero
en levantarse de su silla y decirte que la vida no está hecha para esperar la felicidad eterna o esa satisfacción constante. Él nos invita a mirar el sufrimiento de frente, como algo que forma parte de nuestra existencia, y aceptarlo con serenidad. Cuando lo entendemos, la vida empieza a tener más sentido, y las expectativas de encontrar la perfección desaparecen. ¿Quién lo diría, no? Así que, si alguna vez te encuentras haciendo el drama existencial en una fiesta, no te preocupes, todas lo hemos hecho. Recuerda que si Schopenhauer estuviera ahí, probablemente te diría algo como: ¿por qué no disfrutar este momento tal cual es? Porque es lo único que tienes. Y te aseguro que si lo aceptas sin esperar que sea algo diferente, la vida será mucho más ligera. Y quién sabe, tal vez esa misma actitud te haga la persona más interesante de la fiesta. Y sí, estoy segura de que también te daría algunos puntos con ese chico guapo que no para de mirarte desde el rincón de la sala. Entonces, si alguna vez te sientes atrapada en ese ciclo de querer más y más, recuerda que Schopenhauer te haría una invitación encantadora. Abraza tu sufrimiento, haz las paces con lo que eres y disfruta de lo que tienes. Nada de estar buscando más. Ahora, para los que aún no se han convencido de que Schopenhauer no era un pesimista total, les prometo que vamos a ver otro lado de él. Y no es que ahora te voy a contar que el filósofo se hizo el tipo más optimista del mundo, pero sí te voy a mostrar cómo sus ideas sobre el sufrimiento y la lucha pueden ser útiles en tu vida diaria. ¿Quién diría que un hombre tan serio con cara de pensador podría darnos consejos útiles para la vida moderna? Pero aquí vamos, prepárate. El hecho es que Schopenhauer nos estaba diciendo algo que, aunque puede sonar un poco duro al principio, tiene mucho sentido. Si dejamos de esperar que todo sea perfecto y empezamos a abrazar la vida tal cual es, con todos sus altibajos, podemos aprender a vivir de una manera mucho más libre. Pero, ¿cómo se hace esto? Es ahí donde él tiene un truco bajo la manga. Imagínate que un día te levantas con todo en tu contra. El clima está horrible. La taza de café se derrama en tu camiseta favorita y la persona que te gustaría que te mandara un mensaje ni se acuerda de tu nombre. ¿Te suena? Bueno, Schopenhauer probablemente se encogería de hombros y te diría que no es el fin del mundo. La vida es así, diría con un tono de sabiduría triste, pero tranquila. Y no es un tipo que venga a darte consejos de motivación como esos que te hacen sentir que puedes conquistar el mundo. Él es mucho más realista. Lo interesante es que, en lugar de lamentarse, él te invitaría a tomar un paso atrás, a observarte a ti misma y a ver cómo te estás enfrentando al sufrimiento. En lugar de quedarte atrapada en la queja constante, que seamos honestas, todas lo hacemos en algún momento, él te animaría a ver el sufrimiento como algo que al final te hace más fuerte y tal vez hasta más sabia. Es como si estuviéramos atrapadas en un bucle. El trabajo, las relaciones, las expectativas, parece que nunca estamos suficientemente bien. Pero la clave, según Schopenhauer, es que el sufrimiento no es algo que debemos temer. En lugar de eso, es lo que nos empuja a ser más reflexivas y a encontrar el sentido de la vida. Lo que no te mata te hace más fuerte, pero con un toque más filosófico, claro. Y ahí es cuando entramos en territorio interesante, el deseo. Es como esa obsesión que tenemos con las redes sociales, ¿verdad? Siempre mirando qué tienen los demás, deseando lo que no tenemos, queriendo más, buscando esa validación que nos haga sentir completas. Schopenhauer diría que todo eso es el motor del sufrimiento humano. El deseo nunca tiene fin. Pero aquí viene la parte sorprendente.
El deseo no siempre tiene que ser malo. De hecho, puede ser el impulso para que evolucione tu vida. Solo que, en lugar de buscar más sin control, el truco está en encontrar el equilibrio. Así que quizás lo que necesitamos no es más, sino aprender a manejar lo que ya tenemos. Imagina que eres una mujer moderna, con un trabajo, una vida social activa y mucho por hacer, pero te sientes atrapada en la rueda del más. Siempre estás buscando algo fuera de ti para sentirte mejor. Schopenhauer diría que tienes que voltear hacia adentro, hacia tus propios pensamientos, deseos y necesidades, y preguntarte, ¿realmente necesito esto para ser feliz? Aquí es donde lo interesante sucede. El momento en que dejas de mirar afuera y te miras a ti misma, puedes encontrar el poder de cambiar lo que deseas, porque, al final, tu sufrimiento viene de tus propios deseos y expectativas. No estoy diciendo que Schopenhauer te mandaría a encerrarte en una cueva y meditar todo el día, aunque eso, en algún momento, puede ser una buena idea también. Lo que nos dice es que ser conscientes de cómo nos afectan nuestros deseos, entender que el sufrimiento es parte de la vida y que en vez de huir de él, podemos aprender a manejarlo, nos convierte en personas más fuertes y en control de nuestra vida. Y bueno, si logras hacer todo eso mientras sigues luciendo fabulosa, pues mejor aún. Así que, si alguna vez te encuentras deseando más y más, atrapada en el círculo vicioso de querer todo lo que no tienes, recuerda que Schopenhauer te daría un abrazo metafórico y te diría: relájate, querida, aprende a vivir con lo que tienes y verás lo que eso hace por ti. Y seguramente esa actitud te daría más poder que cualquier lista de deseos o metas. Ahora, para ponértelo claro, Schopenhauer no está aquí para darnos una receta mágica que nos convierta en superhumanas sin esfuerzo. No, él nos está dando algo mucho más valioso: la capacidad de reconocer que la vida no es fácil y que la clave está en cómo enfrentamos ese desafío. ¿Te suena algo que te gustaría escuchar mientras tomas un café con amigas? Estoy segura de que sí. El gran truco es que, aunque él ve el sufrimiento como algo inevitable, también ofrece una forma de superarlo. Y no tiene nada que ver con abrazar todo lo que te hace sufrir o sentarte a llorar todo el día. Se trata de cómo tomas ese sufrimiento y lo transformas en algo más grande, algo que te ayude a crecer. Piensa en ello como si fuera una especie de entrenamiento mental, donde cada golpe que la vida te da te hace más fuerte. Ya sabes, como cuando estás haciendo ejercicio y sientes que no puedes más, pero sigues empujando porque sabes que el resultado valdrá la pena. Y es que, seamos sinceras, ¿quién no ha sentido ese leve agotamiento de no puedo más? Es el mismo agotamiento cuando estás atrapada en una relación que no te hace feliz, en un trabajo que te consume o en la carrera sin fin de ser perfecta. Es agotador, pero Schopenhauer estaría ahí para decirte: no es solo una parte de tu vida, es la parte más humana de todas. No estás sola. Y aunque pueda sonar un poco oscuro, también te está diciendo que en esa oscuridad hay una lección que aprender. Aquí es cuando te das cuenta de que Schopenhauer no solo es un filósofo de la tristeza, es un filósofo del empoderamiento. Él no está sugiriendo que nos convirtamos en víctimas de nuestras circunstancias. Al contrario, está diciéndonos que es nuestra capacidad de adaptación, de aprender a manejar nuestros deseos y nuestra relación con el sufrimiento, lo que nos puede hacer más fuertes. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero el sufrimiento no es un enemigo, sino una maestra que te muestra lo que de verdad importa. Y si aprendes a navegar en esos momentos incómodos, las pequeñas victorias que consigues al enfrentarte a tu propia resistencia,
pueden ser más poderosas que cualquier éxito superficial. Porque no importa cuántos zapatos o cafés nuevos consigas o cuántas veces consigas el like perfecto en tu foto, esas cosas solo son superficiales si no estás lidiando con tu propio mundo interior. En la vida moderna, es fácil caer en la trampa de querer lo que otros tienen, todos esos estatus sociales, la presión de estar siempre disponibles, ser perfectas, tener éxito. ¿Quién no lo ve en su feed de Instagram? Pero Schopenhauer estaría diciendo algo muy diferente. Él nos recordaría que, en lugar de querer más y más cosas, lo importante es preguntarnos, ¿realmente necesito esto para ser feliz? Y honestamente, si lo miramos bien, la respuesta podría ser mucho más simple de lo que pensamos. Tal vez no necesitemos tanto como creemos, solo necesitamos comprender lo que realmente deseamos en lo profundo de nuestro ser. Ahora, hablemos de algo más práctico. Es posible que estés pensando, ok, Schopenhauer, pero ¿cómo aplico todo esto en mi vida diaria mientras trato de manejar el trabajo, las relaciones y todo lo demás? Bueno, ahí es donde realmente brilla su filosofía. Se trata de tomar ese sufrimiento que todos experimentamos y en lugar de verlo como una amenaza, empezar a verlo como una oportunidad para reflexionar y evolucionar. De repente, esos momentos de frustración que normalmente hubieras tratado de evitar o ignorar comienzan a ser momentos de aprendizaje. Y en ese proceso no solo eres más feliz, sino que te vuelves más resistente y más sabia. Como diría Schopenhauer, la felicidad es la libertad de la necesidad. Y tal vez, solo tal vez, esa libertad viene cuando aprendemos a dejar de desear todo el tiempo, a parar por un segundo y mirar todo lo que ya tenemos.